Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías relacionadas. En este capítulo 11 vamos a hablar sobre la transición energética, qué es y cómo vamos a conseguirla en los próximos años. Como siempre, tenemos al principio una serie de recomendaciones de nuestros contertulios, justo antes de empezar la charla, donde damos algunas recomendaciones sobre temas variados, libros, tecnologías nuevas que hayamos descubierto, o algunos hobbies que nos parezcan interesantes, personajes, música. Es una zona un poco abierta para entrar un poco en calor en la charla, ¿no? Podéis ver y oír el resto de capítulos, lo tenemos en formato audio y en formato vídeo, si entráis directamente en la página web iotfutura.com/podcast. Allí tenéis la información, además de cada capítulo, los enlaces que se nombren en el capítulo y todo el resumen de lo que va el capítulo, ¿no? También podéis seguir la cuenta @iotfutura en Twitter. Cada día se publica un pequeño compendio de noticias tecnológicas relacionadas con el IoT. Son muy cortitas, muy interesantes, siempre con capacidad de ir haciendo clic y ampliar información, pero te mantiene al día sobre la tecnología, ¿no? Bastante interesante. También podéis, y nos hace mucha ilusión, que os suscribáis a cada uno de los canales, ya tanto si queréis verlo en las plataformas de Google Podcast o Apple Podcast o iVoox, suscribiros a los capítulos. Nos gusta mucho ver a gente nueva suscrita, también al canal de YouTube IoT Futura. Y podéis dejar comentarios en todos ellos. Podéis dejar comentarios tanto en iVoox como en YouTube, en la página web, en los artículos que están publicados, e incluso podéis escribirnos algún correo electrónico, si lo preferís así, a podcast@iotfutura.com, con temas que os gustaría que tratásemos o algún invitado que conozcáis, o directamente si queréis incluso participar en el podcast con alguna charla de algún tema que seáis expertos o controléis, ¿no? Como os decía, el tema de hoy va sobre la transición energética. Van a dirigir la charla Conchi y Tony, que los tenemos ya por aquí. Hoy tenemos a una incorporación nueva, a Rafa Mata, que lo tenemos también por aquí conectado ya, y tenemos como siempre, y ya siempre, yo creo que Félix, sin ti no vamos a hacer ya ningún capítulo, ¿eh? El día que tú no estés, no hay capítulo. Félix, ¿cómo te encuentras? Vamos a introducir a cada uno. Félix, ¿cómo estamos? Pues estupendamente, Juanma. Espero que el resto de los contertulios también y la gente que nos esté viendo. Muy bien. Félix se conecta desde Sevilla. Conchi, ¿cómo andas? Pues estupendamente, con ganas de empezar ya con el tema de hoy. Sí, hoy vas a dirigir tú, entre tú y Tony. Un poco sí, me apoya Tony, Conchi se conecta desde Sevilla también. Tony, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo, en este nuevo año, nuevo podcast, con todos vosotros. Yo desde Sant Cugat, cerca de Barcelona. Es verdad. Os tenemos por allí. Nos falta Albert, nos falta Mora, nos falta gente. La distribución geográfica nos está empezando a fallar, pero para eso traemos a Rafa, que se conecta desde Luxemburgo, con lo cual, si hacemos la media de las distancias, yo creo que la vamos manteniendo, ¿eh? Se Rafa, ¿qué equilibra, tal? sí. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches a todos y a todos los espectadores y oyentes. Un placer estar aquí con vosotros en este primer capítulo de 2022. Y nada, expectante y con mucho placer de poder compartir con vosotros un ratito. Esperemos que te guste y que algún día nos des tú también alguna charlita de algunos de los temas esos interesantes que estás tratando aquí en la centralidad europea. Muy bien, si queréis empezamos con el tema de recomendaciones. Yo os voy a nombrar por el orden en que os tengo en el Zoom, ¿vale? Félix, cuéntame, ¿qué tenemos por tu parte? Bueno, pues hoy muchas veces sabéis que traigo recomendaciones sesudas, literarias, nada que ver con la tecnología, pero mira, hoy no. Hoy he decidido traer una recomendación tecnológica y además a nivel de consumidor, no a nivel de geek de la tecnología ni de friki.
Bien sabéis que me muevo mucho en el mundo de las telecomunicaciones, la conectividad y demás, y un proyecto que tengo yo particular de cómo tener algo conectado en mi propia casa, ¿sabes? Desde que la tengo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, lo cierto y verdad es que, bueno, las persianas pues están un poquito motorizadas, ¿no? Ahí la vais bajando, las controlo con la voz, las controlo con el ordenador, ¿no? Los enchufes, las bombillas, todo ese tipo de cosas los vamos teniendo. Pero ¿qué ocurre con ese maldito enchufe o ese maldito aparato que tiene un botón para arrancar y para que funcione? Eso como lo domotizamos, ¿no? Pues un proyecto hace 2 años que salió de, parezco comercial de la marca, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta idea me encanta, ¿no? Hubo un proyecto que salió de Kickstarter hace aproximadamente 1 año que se llama SwitchBot, que esto es básicamente, si ya tú no puedes domotizar una cosa y tienes que pulsar un botón, pues aquí está la cosita que te pulsa botones. ¿Sabes? Es Me decir, encantan las recomendaciones de este- Félix porque siempre tiene algún cacharrito que enseña a la cámara. Me Hombre, encanta. entonces, hombre, algo que enseñar, ¿no? Si no, Algo esta es la cosa. Bueno, palpable. quien esté viendo esto a través de nuestro formato audio, que sepa Sí. que va a tener una audiodescripción mejor o peor por mi parte ahora mismo, que la voy a pronunciar, ¿de acuerdo? Con este cacharro. Pues este cacharro es un cacharrito que por un lado tiene un adhesivo de quitar y poner, entonces tú lo coges y lo pegas al lado de ese pulsador que tú no tienes domotizado o al lado de esa, por ejemplo, va a ser mi caso, ¿no? De esa cafetera que tú quieres que te ponga el café por la mañana, pulsando un botón, ¿no? Entonces, este pequeño cacharrito que es muy diminuto, pues tú ya lo puedes o bien manejar con el móvil o bien dejarle una programación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo pulsa los botones? Porque tiene aquí una cosita que cuando yo lo doy al teléfono móvil, sale y te pulsa el botoncito y se coge Qué y se bueno. Es esconde. una ¿De acuerdo? pequeña pieza de plástico que gira, sale de un pequeño, Botón. un pequeño Como una cubo de leva. plástico pequeñito, Eh, efectivamente, y sale una pieza de plástico y te pulsa el Qué botón. grande. Qué Qué divertido. grande. Buenísimo. Es muy bueno Entonces, eso. los dos Buenísimo. proyectos que tengo de domotización son ese, el de la cafetera por la mañana, que es una cafetera que como tú no pulses un botón, aquello no hay manera de domotizarlo. Y muy importante también, ¿no? Que me abra el porterillo cuando me llevan a mi casa. ¿Sabes? Que si yo estoy en una parte de la casa, estoy viendo una peliculita, me viene el Justice, me viene el Uber Eats, me viene cualquier cosa que no me tenga que yo levantar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De nuevo, dilo. Se llama SwitchBot, ¿no? Como botón Switchbot. de Como, pulsador, botón sí, o pulsador. robot. Los hay Pulsador, sí. chino de AliExpress, no hace falta que compréis la marca. Este es el que salió de Kickstarter. Si queréis Ujú. colaborar con un proyecto que sale de Kickstarter, que está muy bien, comprar el original. Si no, introduciendo términos como SwitchBot, ya en AliExpress os salen los clones chinos baratos. Ujú. Y a partir de ahí que cada cual compre el que Esto, quiera. esta es la evolución de lo que salía en la intro de Los Simpsons. Creo que era la intro, ¿no? De un gallo. ¿Dónde era? Era un gallo. ¿No? ¿Qué era? Era, sí, un pájaro. ¿No? Un alto pulsando la tecla, ¿eh? Para todo aquel que tenga en su casa teletrabajo Para y miran el controlar tiempo la de seguridad conexión con el de teclado. la Poder- central nuclear, sí. Exactamente. El trabajo de Homer. Ahí está. Como lo sabes. A ver Es si la evolución. unos pocos de estos me pueden reemplazar a mí también en el trabajo. Pero que te sigan pagando, ¿eh? Porque si no, ¿Qué? Sí, sí, que sí. te ese sigan es el truco, pagando. ese es el Hombre, truco. eso poniendo uno Claro, en claro. control, otro en alt y otro en suprimir, tampoco está como control remoto de equipo, ¿eh? Qué bueno. Muy bien, Está muy, genial. muy bueno, muy bueno. Ups. Conchi, ¿qué tenemos por ahí? Yo os quiero recomendar el libro que me estoy leyendo, que no me lo he terminado de leer, pero que me está enganchando muchísimo, que se llama La leyenda del ladrón, de Juan Gómez Jurado, y está ambientado en Sevilla, de la Edad Media más o menos, y la verdad es que está muy bien. Bueno, es que este escritor me gusta mucho, ya he leído varios libros de él, y este en concreto me está gustando especialmente, os lo recomiendo. Genial. Es de aventuras, ¿eh? Y de... En fin, está muy qué? divertido. Sí, sí. ¿En la Edad Media en qué época? Pues era como la época del descubrimiento, porque Vale. venían con los barcos de América ya con las con mercancía y te explica todo eso. Mm, Ok, ok. Qué chulo. Está muy bien, está interesante. Y además, Juan Gómez Jurado, que tiene, vamos, yo he leído solo un libro de él y estoy deseando pillar el siguiente, pero la verdad es que sí, escribe el tío muy, muy bien. Escribe súper bien. Muy, muy divertido. Tony. Me toca, vale. te toca. Pues yo, voy a hacer un poco de promoción de un compañero de profesores del instituto donde doy clases de temas de metaversos y NFTs. Compañero Antonio Sánchez, que ha sacado un libro de ciberseguridad en blockchain, ¿de acuerdo?
Es un libro muy sencillito para iniciarse en todos los temas de estos de blockchain y sobre todo en la parte de criptomonedas y tal. Es un manual muy básico, ¿vale? Pero para empezar, para las funciones más básicas y va a sacar más tomos, ¿vale? La gracia que tiene el libro, aparte de que lo ha escrito está hecho con cariño y con el conocimiento, porque es experto en ciberseguridad, todos los beneficios los va a donar a la Fundación FAS España, ¿vale? Que se encarga de investigación de ensayos clínicos y divulgación científica del síndrome de Angelman. ¿Vale? Entonces, bueno, Vaya. ya que compras y tienes interés por el tema de ciberseguridad en blockchain y demás, pues estás colaborando por una buena causa también. Entonces, muy interesante y bueno, al que le interese, pues doble Sí, sí. doble Doble beneficio. Claro. contribución, doble contribución. Sí, Exactamente, señor. exactamente. Interesante. Sí, sí, muy bonito. Rafa. Bueno, pues yo traía varias ideas. La primera era un documental que encontré por casualidad buscándole unos dibujos animados a los niños en Disney Plus. Vamos a hacer aquí una pequeña propaganda. Y me encontré con un documental sobre los Beatles, que a lo mejor algunos ya conocéis, que se llama Get Back. Que me parece, bueno, una pasada, porque son básicamente un montón de horas de grabación que se estuvieron tomando y algunos audios cuando se estaba preparando el último álbum, el Let It Be. Y bueno, va desde que empiezan a reunirse para los primeros ensayos, pasando por cuando George Harrison decide dejar la banda en mitad de los ensayos y bueno, hay momentos míticos como la creación de acordes que son ya historia de la música y lo estás viendo ahí cómo se crearon y cómo improvisaban. Es brutal. Para quien no lo conozca, se lo recomiendo enormemente. Es un trocito de historia de la música y, si me apuras, hasta de la humanidad. Muy interesante, ¿no? Esos son los tipos de documentales donde si tú no te gustan mucho los Beatles y tal, terminas enamorado de la banda, ¿no? Pasa un poco como con la película Absolutamente. de Rhapsodian, Bohemian Rhapsody, Rhapsodian Bohemian, Bohemian Rhapsody, ¿no? Que tú dices, sí, Queen y tal, pero cuando ves la película dices, "Ostras, me voy a parar a escuchar Queen de Sí. nuevo y vamos a reflotarlo y sí, sí, qué Está interesante. producido por por Peter Jackson y que bueno, siempre suele ser un referente de calidad y verdaderamente el montaje está muy interesante. A mí me enganchó desde el minuto uno. Es verdad que me gusta la música de este grupo, pero independientemente, como tú bien has dicho, puede ser perfectamente válido para cualquiera que simplemente tenga interés en conocer un poquito más sobre la banda y luego la música y demás. Sí, sí, muy guay. Pues sí, la verdad es que me lo voy a apuntar porque son de esas bandas que son tan famosas y tal que al final yo por lo menos nunca me ha dado por escuchar la discografía en condiciones ni por ver la historia y conocer lo que yo creo que lo que es conocimiento popular, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Pero Sí. tampoco nunca te has parado a ver algo más, ¿no? Pues sí, ¿Cómo la has dicho que verdad. se titula? Repítelo, por favor. Se llama Get Back, Get Back. también como la famosa canción. Además, hay un trocito en el primer episodio en el que se ve como Paul McCartney está ahí improvisando mientras el George Harrison está bostezando, el otro está bebiéndose una copa de vino allí, bueno, en un almacén que habían improvisado para ensayar. Y de repente empieza el tío a soltar acordes y dice, pues yo creo que esto está bien, ¿eh? Y de repente sale una de las canciones más famosas de la historia de la música, ¿no? Y eso pasa en varios momentos durante el documental, pasa con varias canciones, con Get Back, con Let It Be, bueno, con un montón de canciones que, como digo, son historia de la música y es muy divertido verlo, ¿no? Porque ves justo el momento, además en muchos trocitos, además está grabado en vídeo, entonces lo ves en ese momento, pues cómo reacciona cada uno, incluso con indiferencia, porque digamos que está grabado justo antes del último álbum que sacan, que es Let It Be. Entonces ahí ya era digamos el final de la banda. De hecho, el documental acaba con el último concierto, ¿no? Que dan en vivo en la terraza de la calle esta de Savile Row, ¿no? Entonces, Mítico. sí, claro. Y
digamos que ahí ya se nota esa madurez que tenía la banda, casi ya de ese final esperado. De hecho, se ve, ¿no? Como George Harrison en un momento dado dice, bueno, acabo de decidir que me voy. Y le preguntan, ¿pero cómo que te vas? ¿Que te vas del ensayo? Dice, no, que me voy de los Beatles. Estás haciendo spoiler, estás haciendo spoiler. Bueno, pero eso ocurre pronto, no estoy haciendo mucho spoiler. Eso es como hacer spoiler de, yo qué sé, la película de la Pasión de Cristo, ¿sabes? Que al final Del muere. Titanic. No sé, Ay, que al final lo salven. Al final lo crucifican, ¿no? claro, al final. La tercera edad resucita. Cierto. Spoiler de la Biblia. Bueno. Pues sí, yo voy con mi recomendación. Esta vez es algo un poco un hobby, un pasatiempo, algo que yo creo que todo el mundo deberíamos probar. Yo creo que especialmente, no sé, quizás los que más nos dedicamos, no sé, a la tecnología no lo sé, puede que le venga bien a todo el mundo, ¿eh? Y me da pena que hoy no esté Mora aquí, porque Mora además es el que me picó con esto. Y se trata de escribir, de coger y escribir algo, pero algo que no sea técnico. O sea, lo puedes escribir en un cuaderno. Yo, como tengo muy mala letra, no tengo paciencia para escribir, pues la verdad es que lo escribo en el ordenador también. Vale, sí, estoy delante del ordenador. Pero es un ejercicio muy interesante y además muy conocido, ¿no? No es que esté descubriendo nada. Y es cogerte una tabla, y en mi caso es un Excel porque es de formación profesional, ¿vale? Y pones una columna, personaje 1, personaje 2, lugar y situación. Y ahora los escribes. Escribe una tabla con 8, con 10 personajes en una columna, 8 o 10 personajes te los inventas. Le pones un nombre, le pones una edad, le pones una profesión, una altura, una pequeña descripción, ¿vale? Luego pones una serie de lugares, un ascensor, una gasolinera, una tienda, un estadio de fútbol, la oficina, en una piscina, en donde sea. Y situaciones, ¿no? Es muy curioso porque una vez que es muy difícil, es muy raro empezar porque tú dices, qué tontería, ¿no? ¿Qué pongo? Te sientes como si, pero tú esto no se lo tienes que entregar a nadie, ¿eh? Pero te sientes como si alguien te lo fuese a evaluar. Es muy raro escribir así cuando estás acostumbrado a escribir correo electrónico que todo el mundo lee, que tienen que quedar claro, Claro. o informes o tal. Y esto no te lo va a ver nadie. Pero tenemos esa deformación, quizá, ¿no? Sí, estamos tan acostumbrados a que nos revisen. te corta la libertad a la hora de expresarte, ¿vale? Claro. Y ahora tú coges, si eres muy analógico, puedes coger un dado, si eres más digital, puedes coger una aplicación online que tú le dices, sácame 4 números del 1 al 10, lo que hayas escrito. Y ahora aleatoriamente te va a seleccionar un personaje, el segundo personaje, un sitio y una situación. Y simplemente coge eso y móntate una historia, la primera que te venga a la cabeza. Sí, pero eso se puede automatizar más, ¿no? Y que te haga la historia sola. Bueno, ya hay modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que tú le dices, Creo que no pilla el "Cuéntame una punto, ¿no? historia con... y te Pues- escribe 7 páginas. Hay una web Puedo hacer un script que me lo haga, la historia. hay una web que te hace escritos a través de inteligencia artificial sobre eso. Tú empiezas a escribir sobre un tema y te construye el texto, ¿eh? Y no lo Bueno, haces mal pues, todo. resuelto. A otra cosa, busca otro nombre. Eso está resuelto ya. Es un ejercicio mental que es como si fuese, considéralo, como si fuese un estiramiento del músculo. Es como si fuese de verdad. Probarlo porque es una sensación muy interesante. Cuando lo haces varias veces, ¿qué ocurre? Se te repite el número, es normal. Y ahí podrías intentar que el mismo personaje que te salió en la primera historia tenga algo que ver con aquel que te ha salido en la tercera. Historias pequeñitas, ¿eh? De unos cuantos renglones, así. Y tú dices, bueno, pues si es el mismo personaje y en aquella vez le pasó no sé qué, ahora tengo que engancharlo con no sé qué. Y es un entretenimiento que sale de ti mismo, que no tiene ninguna consecuencia más allá, que no vaya a parar a ningún sitio. Que te da por escribir, hay programas para hacerlo. Hay unos programas, hay uno que se llama, se deletrea Y-Writer, en inglés Y-Writer, ¿vale? Muy chulo, porque ahí te da las pautas de cómo describir los personajes, los lugares, añadir fotos para que te vengan un poco ideas a la cabeza. Si tú, imagínate que empiezas a pensar la historia y tú crees que tiene forma de libro, te podría pasar otra cosa, que tú empieces a ver imágenes en la cabeza y que tú lo veas en forma de película, de documental, de corto, de cine. Y hay programas para escribir guiones de cine. Son un poco más complicados
porque según cómo sea el programa, pues describe cómo va la cámara, el enfoque, la escena, y son más complejos, ¿vale? Pero ya eso sería ya si tú dices, hostia, esto lo veo yo como una película, ¿vale? Para ti, claro, luego no te pongas a rodarla. Y bueno, simplemente, no sé, lo he probado así, alguna noche he hecho un ratillo ahí, saco unos cuantos números aleatorios, hago unos cuantos, pero tengo yo una tabla con varios, que no los he movido los personajes, son los mismos y ahora interactúan entre ellos. Interesante, interesante. Muy bien, fricada. Pero muy bueno, muy bueno. Ok, pues incluso me lo dijo Mora en su día, que Mora sabéis que tiene varios libros escritos. Bueno, cuando empiezas a hablar con la gente, hay gente que tiene libros escritos, que gente que tú no te lo esperas y es curioso, ¿no? Y sí que es verdad que lo echas de menos, que llega un momento que dices, me apetece ese derroche, ¿no? Ese desparrame, ¿no? De imaginación. Bueno, así empezó R.R. Martin y mira cómo acabó. ¿Quién es? Bueno, el escritor de Juego de Tronos. Pues, Se lió a poner personajes en un Excel y no veas. Sí, vamos, No, se le acabaron se volvió loco. columnas del Excel. Y a inventarse lugares. Muy bien, bueno, pues Conchi y Tony, os informo un poquito. Llevamos 23 minutos de grabación, sabéis que a los 40 se para, ¿vale? Yo intentaré haceros una señal para que no os pille a mitad de una frase. Y si no lo consigo, pues porque estoy así embobado y entonces pues se corta. ¿Vale? Vale. Vosotros mandáis. ¿Qué es la transformación? La transición energética. Transición energética, perdón. Que es una transformación. Es una transformación del mercado energético y de la industria energética. Permíteme, antes de empezar, que salude a la gente que nos ve desde Barcelona, que sé que nos ven desde allí. Hay gente que nos ve desde Bilbao y hay gente que nos ve desde Galicia. O sea que un saludo, porque ellos saben bienvenidos todos. Madre mía, qué buena audiencia. Claro que sí. Y bueno, transición energética. Queríamos hablar de este tema porque es una cosa que está muy candente hoy en día, que todo el mundo habla de este tema, en el telediario van saliendo cosillas y lo importante que está haciendo todo esto, sobre todo porque escuchamos mucho el tema de la reducción del CO2, ¿no? Todo el tema del cambio climático, que sabemos que es una cosa que existe, que es medible, que está teniendo sus consecuencias. Y después de haber hecho muchas medidas, se concluye que hay que hacer una gran reducción de los niveles de CO2 a nivel mundial, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos a hablar más bien de toda la parte del nivel europeo, puesto que los países no se ponen muy de acuerdo, ¿no? Que cada uno parece que hace lo que puede, incluso dentro de la Unión Europea. Bueno, yo creo que hablar un poco de la transición energética es hablar un poco de todo lo que está pasando. No es una definición en concreto, sino que al final son muchas definiciones, ¿no? Son muchas cosas que están pasando a la vez. Entonces, me gustaría que reflexionáramos sobre cómo conocemos nosotros la distribución eléctrica en general, ¿vale? Lo que tiene todo el mundo en mente y cómo ha funcionado hasta ahora. La distribución eléctrica, ¿cómo funciona? Pues tú tienes una generación centralizada en un sitio determinado, luego hay una parte de transporte y una parte de distribución y luego hay una parte de consumo. Y consumimos esa electricidad, se genera en un sitio, es unidireccional, ¿vale? Y la consumimos, la que nos haga falta. Los consumidores de ciudades, todo esto son las fábricas, todo lo que consume electricidad, que cada vez hay más, cada vez todo es más eléctrico. Y como mucho de manera más independiente y de manera más aislada, pues había una generación local que normalmente venía de combustibles fósiles y que de manera local pues se consumía, ¿no? ¿Qué está pasando? Que todo eso está cambiando, ¿vale? Sí que va a haber sí que sigue existiendo una generación centralizada, también una parte de transporte, obviamente, y también una parte de distribución, pero además en la parte del consumo ya no está siendo solamente consumo,
sino que en la zona donde hay consumo también hay generación. Y esa generación suele ser de energías renovables, bien sea fotovoltaica, bien sea eólica, todas las renovables que están saliendo ahora nuevas, ¿vale? De tal manera que permite no solamente el autoconsumo, sino que me permite también un vertido a la red. Es decir, aparece lo que se llama el prosumer, ¿no? Que es consumidor y es productor a la vez. Yo produzco lo que necesito. Si no produzco suficiente, puedo recoger esa energía de la red. Si excedo de lo que produzco, puedo verterlo a la red. Es decir, que ya la energía ya no va a ser unidireccional, sino que puede ser bidireccional, ¿vale? Es decir, que todo el mundo en ese sentido podría verter a la red y producir para producir energía eléctrica, ¿vale? Y luego de manera más aislada, por hacer una analogía a lo que comentaba antes, pues existe también esa misma generación, que también suele ser de energías renovables, pero que de manera aislada, ¿vale? Pues porque dependiendo del sitio donde estemos físicamente y tal, no haya posibilidad de una red eléctrica, pues que se pueda hacer un autoconsumo. Ahí sí que depende cada uno de lo que tiene, ¿vale? Y al final te ajustas a lo que tienes, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, aunque suene muy complicado, quizá, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y todo esto ahora qué pasa? Porque, no sé, yo hago así, enciendo la luz y ya está, ¿no? Al final, la idea que tú tienes en la cabeza es que eso va a estar ahí siempre. Pues normalmente lo que se hace son ideas más sencillas, es decir, simplemente por el hecho de medir lo que estamos consumiendo, ya podamos reducir el consumo y por lo tanto emisiones de CO2, ¿vale? Entonces, un primer paso quizá para meternos en estos sistemas que parecen tan complejos, igual es una cosa tan sencilla como medir lo que estamos consumiendo, pero lo podemos medir en casa, lo podemos medir en los grandes consumidores, ¿no? Que suelen ser fábricas y sabemos exactamente qué zona es la que me consume más, qué zona es la que me consume menos, los días de la semana, las horas, y aquí entra ya un poco también en la facturación eléctrica que tanto está cambiando últimamente, ¿no? Que nos están pegando unos sablazos, bueno, pues imaginaros, se puede decir sablazo en el... Sí, y me parece suave. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros lo notamos como pequeños consumidores, imaginaros los consumidores grandes, las grandes fábricas, el problema que tienen con el tema de la facturación. O sea, que no solamente todo ese cambio es por la reducción de emisiones de CO2, que sí, que es muy importante, ¿vale? Porque al final es donde vivimos todos, ¿no? En el planeta donde vivimos todos, sino que además pensando en la parte económica de todo esto que está pasando con la facturación eléctrica, ¿no? Entonces podemos decir, Conchi, que hay como 3 vías. Una que es reducción de CO2, otra que es... un segundito porque me dice Zoom que nos acaba de regalar 40 minutos. Sí. Estupendo. Me parece fantástico. Magnífico. Muy bien. Es que lo estaba viendo yo también. Tenemos toda la noche, Magnífico. entonces. Estupendo. Vale. Tienes que avisar cuando se corta para la cervecita, que me tengo que echar otra entonces. Es verdad. Bueno, hacemos un anuncio. Yo pongo aquí en 1906, aquí hacemos un anuncio. A ver, entonces, por lo que estoy entendiendo, creo que entonces la transición energética serían como 3 vías. Una, reducción de CO2. 2, un uso más racional de la energía. Y 3, esa bidireccionalidad o esa mezcla ya entre consumidores, productores y tal. O sea, la transición energética sería un poco esas 3 vías. De manera global sería ese pensamiento, ¿no? Eso que está pasando, ¿vale? Que lo estamos viendo todos poco a poco, pero que se está viendo ese tipo de cambio. Tony, cuando quieras comentar alguna cosa. Nada, simplemente aquí, por el tema de transición energética, al final, como bien habéis comentado, son diferentes ejes en los que se basa. El primero es el cambio de la generación, de una generación basada en lo que son combustibles fósiles,
¿vale? Lo que es carbón, lo que puede ser petróleo, lo que puede ser gas, que es lo que también nos genera muchas emisiones de CO2. Es un cambio en el paradigma de la generación de puntos descentralizados, como bien ha explicado Conchi, grandes generadores a generación más distribuida, más cerca del consumidor y sobre todo cambios en los hábitos, que es una parte que quizá va muy relacionada con la parte de medir y de saber cuándo tienes que consumir y no consumir en exceso. Lo que hemos dicho, la mejor energía que ahorras es la que no gastas. Porque es la que no te genera un coste y la que no, aparte, no te está generando una penalización en el medio ambiente. Entonces, la mejor energía es la que no se gasta, evidentemente. Entonces, eso significa todo eso, significa todos unos cambios de hábitos en cuanto a consumo y unos cuantos de hábitos también en cuanto a generación. Toda esa generación, aparte, nos aboca por el hecho del cambio climático y por tener que reducir el 1,5 grados, 2 grados de medio la temperatura mundial que ha crecido durante los últimos años. Por tanto, nos está llevando a cambiar a un modelo de energía muy estable gracias a todos los combustibles fósiles, porque al final tener una fábrica que está quemando carbón o está quemando gas, mientras que tenga gas y carbón, tengo energía, como decía Conche, es infinito. Yo puedo conectar lo que quiera y sé que voy a tener la energía ahí. Pero cuando nos pasamos a las renovables, como bien sabéis, las renovables dependen de la climatología. Por tanto, el día que hace sol y el día que hace viento, perfecto, todos contentos. Pero el día que nos falta uno de estos, pues tenemos una reducción en esa generación. Por tanto, nos hace falta aquí también mucha parte de tecnología que es aplicada en la previsión de la meteorología. Ahí tiene que ir mucha parte de inteligencia artificial, mucha parte de histórico, más previsiones de esos datos para poder casar o prever cuál puede ser nuestra generación a estas renovables, eólica, solar, etcétera, otras hidráulica o otras maremotrices, otras que van a ir viniendo. Pero básicamente las que más se están instalando son solares y fotovoltaicas. Y estamos muy condicionados por la climatología que tengamos. Y es evidente, el consumo hasta ahora podíamos conectar lo que quisiéramos, y siempre íbamos a tener ahí. Por tanto, no había problema. En las fábricas no tenían que pensar, ni nosotros teníamos que pensar cómo consumir. Ahora no. Cuando no tengamos esa pila infinita de energía, sino que va a estar cuando va a estar, va a haber esa doble dirección, como bien ha comentado Conchi, donde los prosumidores va a tener mucho sentido. Nosotros vamos a tener que tener nuestra propia posibilidad de generar nuestra energía y acumularla, no solo generarla, sino poder tener esa capacidad de acumulación con diferentes tipologías de almacenamiento, ya sea por batería de litio, demás, o incluso baterías de calor, baterías de frío. Hay muchas posibilidades de poder almacenar energía para cuando no haya ese suministro de la red, seamos capaces de suministrarlos nosotros mismos y de autogenerarlos, o incluso, como bien ha comentado Conchi, poder dar a la red lo que le falta. Sí, pongo un ejemplo, por ejemplo, de todo esto que estás comentando. Imaginemos tener una microgrid, ¿vale? Una microgrid suele estar formada por un sistema de generación de energía renovable, que puede ser solar, puede ser eólica, las dos. También hay un sistema de almacenamiento, por esa inestabilidad de que los días de sol muy bien, pero por la noche ¿qué hago? ¿Vale? Por lo tanto, esto necesita almacenar la energía. También puede haber un sistema de generación diferente, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, diésel, que sí que venga de energía fósil. No sé si me dejo algo, puedo estar conectado a la red o puedo estar desconectado a la red, o conectarme cuando yo quiera o estar completamente aislado, ¿vale? En ese sentido. Una microgrid, rápidamente, ¿en qué consiste? Es como si fuese un barrio, digamos, de una ciudad que tiene una red tanto de producción como de distribución autónoma capaz de conectarse a otra red, o un poco cómo sería la definición de microgrid para quien no esté... Bueno, es lo que acabo de comentar, ¿vale? Es este sistema que tenemos de autogeneración, pero en tema de microredes hay tres diferentes, ¿no? Que se llaman las conectadas a la red, que están siempre conectadas a la red, aunque no siempre hagan, bueno, obviamente no hacen el consumo 100% de la red.
las conectables, es decir, que hay algún momento que pueden estar aisladas, pero que en ciertos momentos se pueden conectar a la red, y las que están totalmente aisladas, en las que no hay red de distribución y por lo tanto eres tu propio generador, ¿vale? Eres el generador y el consumidor, ¿vale? Es todo ese sistema completo. Las dimensiones pueden ser cualquiera, perdona, Conchi, ¿eh? Desde, como comenta Juanma, puede ser un distrito, como puede ser un edificio, un conjunto de edificios, un campus, o sea, tiene diferentes dimensiones, hasta que incluso como puede ser una ciudad entera. Eso puede ser una microgrid, pero de toda una ciudad. Podemos tener el concepto de microgrid desde un edificio ya, desde un centro comercial, Correcto. por ejemplo. Desde un centro comercial podría ser una microgrid. Al final es la gestión de unas fuentes de generación y unos consumos, que te puedes normalmente, por ser las voces más puristas, te tienes que tener tu propia generación, tu almacenamiento y podrías aislarte de la red. Eso sería el concepto más purista de lo que es una microgrid, pero luego hay muchos grises, como en esta vida hay muchos grises. Hay muchos grises en las microgrises. Exactamente. Y luego, pues, enlazando un poco con lo que decía Tony antes, de todo el tema de aplicar también inteligencia a ese tipo de microredes, es porque no todo vale, sino que aquí hay un control, ¿vale? Aquí está todo controlado. Sabemos lo que se genera, sabemos lo que se consume, sabemos a qué hora se consume, sabemos en qué momento tenemos que cargar las baterías para poder más adelante utilizarlas. Por ejemplo, yo la predicción meteorológica la puedo hacer. Yo sé si mañana va a hacer sol o no, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que mis placas mañana me van a rendir, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es mañana, como yo sé, por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana que no consumo casi energía, yo lo que voy a hacer es que voy a coger esa energía y la voy a almacenar. Por lo tanto, voy a tener mis baterías llenas, ¿vale? ¿Para qué? Pues aquí también puedo introducir la factura de la luz. Y yo digo, bueno, ¿cuándo es el pico? De 3 a 4 de la tarde. Bueno, pues yo de 3 a 4 de la tarde, bueno, es de día, ¿no? Pero podría, por ejemplo, consumir de la batería, ¿vale? Para no consumir de la red. Y obviamente también necesito las baterías para el consumo que yo voy a hacer por la noche, en caso de tener fotovoltaica, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de algoritmos que me permiten ir basculando en el consumo, en la producción y en el almacenamiento para tener el mayor rendimiento posible. Y además puedo hacer un control de cargas. Es decir, yo no tengo por qué tener siempre el 100% de las cargas del sistema, sino que yo puedo también decidir qué cargas van a ser necesarias o prioritarias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué cargas? No, ¿para qué? Pues para desconectar esas cargas en el momento de que mi energía generada, por ejemplo, sea menor, ¿vale? Entonces, todo eso lo podemos conseguir pues gracias a la digitalización de todo el sistema. Los sistemas eléctricos cuando hablamos de quitar cargas, porque me lo has explicado más veces, ¿no? Pero un poco cuando hablamos de quitar cargas, que estos son los eufemismos de los técnicos estos eléctricos, hablamos de desconectar aparatos, básicamente, y de apagarlos, ¿no? De decir, esto no es necesario ahora mismo, prefiero apagar lo que sea antes que pagar la hora más cara de electricidad, por ejemplo. Y todo eso es automatizable. Exacto, lo que pasa es que esas paradas, obviamente, o ese apagón que hacemos es de manera controlada. O sea, tú no dices, claro, ahora no, sino que miramos que el sistema sea estable, que no haya ningún consumo, es decir, que lo que decía, está todo digitalizado, estoy midiendo en todas partes, yo sé cuándo consumo y cuándo no, ¿vale? Y además tengo un software de supervisión que es de tiempo real, tengo todo guardado, los consumos, por ejemplo, de todos los años, de todos los días, ¿vale? Cada cierto tiempo, ¿no? Para saber cómo se comporta mi sistema. Es decir, que todo esto es gracias a la digitalización. Si no tenemos datos sobre el sistema, esto es totalmente imposible, ¿vale? Y además, incluso hay plataformas en la nube que te ayuda a hacer todo ese tipo de cálculos y de predicciones. Iba a preguntar que esto más orientado al consumo doméstico, ¿no? Porque, digamos, esa
bueno, ese alivio de la carga en centros, por ejemplo, de producción, quizá no se lo puedan permitir, ¿no? Porque necesitan ese consumo y lo necesitan en ese turno de trabajo o lo que sea, y ¿no? O no, o tiene también algún otro tipo de aplicación. Sí, Bueno, no, a ver, pues sí, bueno, puede ser en consumo privado, pero sí que es verdad que las inversiones en este tipo de sistemas muchas veces se hacen en grandes consumidores, ¿no? En grandes fábricas. ¿Que el sistema de deslazado es más complicado? Sí, probablemente sí, pero es quizás aquí quienes suelen montar ese tipo de sistemas porque invierten más, son grandes consumidores y les interesa más invertir más en el autoconsumo, en la autogeneración, quiero decir. aquí sobre todo lo que pesa es lo que le duele al bolsillo. Es decir, hasta ahora la energía era barata, ¿vale? Y reducían costes de otras cosas. Ahora la energía se está equilibrando y es un coste muy importante dentro de la bottom line de los costes de cualquier empresa. Por tanto, se está invirtiendo mucho, ya no solo en mejoras productivas, sino en cómo reducir esos consumos energéticos. Y hay veces que el precio de la energía les supone tal que les es más sencillo pasar un turno de trabajo a la noche o a la tarde que estar trabajando en la hora punta de 12 a 4 del mediodía. Pues eso son ahora todos los programadores de la parte operativa no solo tienen que pensar en que tiene que ser la producción, sino que la producción ¿cuánto tiene que cuesta? suponer exactamente qué me está Ajá. costando producir esa pieza, ese kilo o esa tonelada de producción. Entonces sí que realmente a ver, no es un hecho masivo, pero sí que hay grandes empresas que son muy eficientes en su operativa, que han alcanzado unas cotas de eficiencia muy grandes y de costes de producción muy bajos, que ahora tienen que remodelar todas sus prioridades, todos sus conceptos de órdenes de producción, porque no les salen los números. Entonces, sí que realmente hay un impacto muy grande ahora en los costes cuando estamos teniendo en cuenta la energía en nuestro cálculo de la producción. Y sí que es verdad que se están moviendo esas órdenes de producción a otras horas para poder paliar esos costes. Y se está poniendo cada vez más en serio. Entonces, no es solo únicamente en modo doméstico o en zonas más retail, por decirlo así, o de edificios, sino que se está aplicando en la industria porque les está encareciendo el producto. Y no tiene que ser tampoco una gestión cero nada, desconectar, sino lo que se busca también es una modularidad. Es decir, lo que se busca son sistemas que se puedan regular, no todo y nada. Entonces, ahí de la digitalización tiene una inversión más, que es que podamos modular esos consumos. Es decir, a lo mejor no tengo que ir al 100% de la producción, sino que tengo que bajar la máquina y puede ir a un 75%, un 50%, y con eso ya me adapto y consigo reducir ese sobrecoste energético que tengo. Entonces, realmente ahora requiere un estudio muy grande en el que aquel departamento de energía que era súbdito y de producción, que simplemente tiene que tener energía para poder producir, ahora se tienen Darle que poner de vatios, acuerdo. era un proveedor de vatios. Exactamente, me da igual lo que pase, necesito energía. Ahora no, ahora se tienen que poner de acuerdo porque no me sirve cualquier precio de la energía. Bueno, Porque si yo no iba a lo que decir sale... más, ¿no, Tony? Se tienen que poner de acuerdo incluso con esos algoritmos quizá que ayudan a tomar la decisión en ciertos casos, ¿no? Entre los tres. Correcto, claro. Exactamente. La tecnología es muy importante, pero mucho. Claro, claro. Oye, y Muy una interesante. pregunta, Conchi y Tony, cuando decíais que toda esa capacidad de control para poder tomar esas decisiones, me conecto, no me desconecto a la red, reduzco la capacidad de mis máquinas o no, ¿no? Que todo esto vendrá de la mano de cuando esté todo súper digitalizado y entonces estará todo bajo control. Y yo quería preguntar, ¿y cuál es, tenéis una idea de cuál es el estado de la automatización o de cómo de controlado tienen los grandes productores? Perdona, es que me estaba riendo porque me estaba acordando del botoncito que has enseñado tú. Y digo, pues si ya tenemos la solución. El botón aquí. Botoncitos en las fábricas, ¿de acuerdo? Para aliviar la carga. Para adelante. Más o Pues, menos. La pues cosa por ahí. así están, ¿eh? No te creas que Ahí estamos... están, ¿no? El nivel de automatización a nivel de procesos no está mal, pero también, pero a nivel de automatización y digitalización de la parte energética y Correcto. eléctrica estamos bastante mal.
sinceramente. Ok, pero eso es una responsabilidad por parte de las empresas que quieran digitalizarse y quien está llevando las riendas aquí a nivel de... quien está introduciendo el cambio es el hecho de que la factura de la luz ahora es prohibitiva y entonces ahora se lo están planteando, porque no hay ni un plan general gubernamental o, no sé, Mm, grandes consorcios empresariales que estén promoviendo esto de manera privada Ni una o... obligación. Pues hay Ni una una, obligación. Tampoco, hay, entiendo. Que es muy importante. hay un instituto que yo lo sigo por, no me acuerdo si lo sigo por LinkedIn, sí creo que sí, que es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, ¿vale? Que depende del Ministerio de la Transición Ecológica y aquí últimamente están saliendo muchas noticias de todas las ayudas que hay para todos los proyectos que haya, por ejemplo, de vehículo eléctrico, de comunidades energéticas, ¿vale? Para todo el tema de, no sé si algo de microred me ha parecido ver también. Es decir, que lo que se está haciendo es empujar económicamente, ¿vale? Para que estos proyectos se hagan adelante. Y una de las cosas muy interesantes que, no sé, más a pie de calle, ¿no? Que me parece muy interesante es la parte de la comunidad energética, ¿vale? En la que tú te puedes unir con un grupo de personas, aparte que, o sea, no para encontrar un beneficio económico, ¿vale? Eso es una cosa que dice también el IDAE, y con una serie de requisitos que habla de eso, de la o sea, de la generación, del autoconsumo, y sobre todo para todo el tema del almacenamiento, que quizá es la parte más cara, la parte del almacenamiento, es donde están más enfocadas las ayudas, ¿vale? Y entonces hay abierto proyectos en el que si tú eres capaz de presentarlo, de presentar una comunidad energética, pues te pueden ayudar también económicamente a sacar adelante todo eso. Ya me parece súper interesante, ¿eh? Aquí hay varios factores. Hay una obligatoriedad a las empresas y que se les van a penalizar por el tema de emisiones de CO2. Por tanto, las emisiones de CO2 al final hay diferentes criterios a la hora de medirlas. Tampoco no hay una norma muy específica, pero sí que hay unas ciertas normativas y el hecho de ser más sostenible, ser más ecológico, con menos emisiones de CO2, tiene impactos en diferentes vertientes de las empresas, a nivel de imagen, a nivel de cotización en la bolsa, a nivel de buena imagen, de ser financiados, de obtener financiación y de incluso hay grandes empresas que al final tus emisiones de CO2 tienen diferentes scopes, diferentes niveles. Está el que generas tú y el que genera también tu cadena de proveedores. Y ya hay grandes empresas que si tú no eres un proveedor con unas emisiones X, ya no puedes participar en su juego. Por tanto, te está jugando poder seguir teniendo de cliente a esa gran empresa que te está llevando tu gran facturación. Por tanto, el tema de la sostenibilidad es uno de los temas que está arrastrando más a las empresas a tomar este tipo de decisiones. Porque al final, la energía que yo estoy consumiendo me supone también unas emisiones de CO2. De ahí que hayan también certificados verdes de emisiones porque te asegure de que compras energía verde o que tú la produzcas con tus propios métodos, con tu fotovoltaica, con tu solar. Entonces, hay diferentes aspectos que están ligados con la energía, pero muy desde el scope de la sostenibilidad, de las emisiones de CO2, de la descarbonización, que hacen que una empresa tenga un más valor dentro del mercado y que desde Europa también van a obligar a que bajes esas emisiones, porque si tienes muchas emisiones sí que tienes penalizaciones. Por tanto, lo que va a forzar a estas empresas en todo este cambio de digitalización, que estén más preocupadas por su energía, aparte del precio de la energía, es por las emisiones que están relacionadas con ellas. Entonces, realmente va a ser esta descarbonización lo que está impactando más en las empresas, porque el tema de la eficiencia energética hace muchos años que estaba una transposición de Europa para que hiciesen auditorías, monitorización energética. Y realmente aquí, primero, que tardamos mucho en hacer esa transposición de esa normativa y segundo, echar a ley, echar la trampa. Aquí en España somos bastante buenos con el trileo y todas esas cosas. Entonces, realmente, aunque habían incluso subvenciones para que se hiciesen mejoras y eso, pues bueno, no la gente incluso prefería pagar las multas antes que meterse en depende qué fregado. Entonces, realmente hay un gap muy grande tecnológico en toda la parte de generación de energía y
y servicios auxiliares dentro de una empresa o de un edificio enfrente a la parte más operativa o de producción. Y ese gap ahora mismo se está supliendo también con subvenciones por parte de Europa, por el tema de los planes que hay de impulso y de climatización y demás, que sí que están dinero, como dice Conchi, por eso, por implantar solares, por implementar las baterías, por el vehículo eléctrico. Todas esas cosas sí que vienen, sí que realmente hay subvenciones por parte de Europa, que me parece que perdimos unas cuantas en España, bastante dinero, porque no se van a cabo los proyectos, no se va a lidiar ni nada, o sea que seguimos con nuestro ritmo, nosotros a nuestro ritmo, y realmente no hay una normativa como tal, pero sí que va cayendo por su propio peso. Entonces, si queremos todos cumplir con esa reducción de emisiones de CO2 y que no nos impacte tampoco el coste energético, yo creo que al final nos va a arrastrar para caer por su propio peso y las empresas van a apostar por ello, ya sea con subvenciones o sin subvenciones. Pero bueno, poco a poco sí que hay impulso, hay bastante impulso y sí que se está llevando. Lo que falta realmente es una normativa bastante más tajante, que la hay, pero aún está viniendo. Yo introduciría una componente de teoría de la conspiración y a lo mejor la forma de obligar a las empresas y a todo el mundo, incluyendo los usuarios finales, es subir los precios. Porque como tú bien dices, si hay alguien que ha pensado que le sale más barato, que eso habría que verlo, porque esos cálculos siempre es lo que te dicen, un trileo, pero eso nunca se habían hecho. Pues al final siempre, a la larga, es más caro. Aunque sea para el planeta, ¿vale? O sea, aunque sea con un beneficio más grande, ¿no? ¿Subir el precio para beneficio de quién? Subes el precio para beneficio de quién, pues de quién va a ser. Y al mismo tiempo dices, bueno, pues ponerlo a las pilas. Pues ponerlo a las pilas. A colación de lo que decía Feli, con respecto yo creo que también, no sé si corrígeme si me equivoco, Feli, pero yo creo que tu pregunta iba también un poco por esa parte de transformación digital, ¿no? De los entornos. Sí que es cierto que desde la Comisión Europea se están impulsando una serie de planes estratégicos a largo plazo, algunos a más largo plazo, como son el Green Deal, ¿no? Que tiene como meta 2050, y luego hay otra serie, la transformación digital del mercado energético, que tiene otro horizonte temporal diferente, en el que se están poniendo encima de la mesa X presupuestos precisamente para ayudar un poco a esa transformación digital del mercado energético que vosotros comentáis pues a través de diferentes work programs y demás, ¿no? Con diferentes ventanas temporales que suelen ser bianuales, o bueno, ahora el plan más ambicioso de digitalización del mercado único digital europeo que acaba de publicarse, que es el Digital Europe, que comprende un montón de pilares diferentes y entre ellos uno de los más importantes precisamente es el energético, ¿no? Es cierto que ahí se depende mucho de la iniciativa, pues, de los países, de las organizaciones, de las empresas que realmente quieran adquirir esos presupuestos en base a proyectos con fundamento, y si tú no propones, pues no recibes, eso es así, ¿no? Y que luego esos presupuestos, pues esos resultados, esos outcomes, ¿no? que se esperan, que realmente lleguen con el beneficio para todo el mundo. Pero bueno, digamos que sí que hay cierta apuesta, bien como dice Tony, en eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Y es que desde la Comisión, de la Unión Europea en general, raramente se es especialmente prescriptivo, ¿no? Y se deja un poco más a la... no sé si no iba a decir a la buena voluntad o al buen hacer, pero no suelen ser muy favorables a esa prescripción, ¿no? De esto tienes que hacerlo así y como yo te digo y en tal plazo, sino que te dicen, bueno, aquí está el dinero y úsalo para este fin, pero como a ti te dé la gana. Sí, que el mercado se mueva, ¿no? Un poco Ok, también. entonces, Sí, en ese sentido son muy liberales. guay. Entonces, un poco por si me hago un mini resumencillo para hacer también ahora una pregunta, ¿no? Entonces, como que los drivers o las palancas que están propiciando que se lleve a cabo este cambio tan necesario, ¿no? Es, por un lado, que lo primero muy reciente, acaba de subir precio a la luz, guay. Y está haciendo mucha empresa pensarse las cosas, ¿no? Que antes no se lo pensaban. Después, legislación, sanciones.
¿de acuerdo? Ahí existen sanciones, ¿ok? Hay una serie de límites que como lo supere, sanción, ¿de acuerdo? Y ahí tienes otra palanca, ¿no? Que está propiciando también, que puede estar propiciando los cambios. Luego los planes europeos, ¿no? Que es un poco el de stick and the carrot, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? El palito y la zanahoria, a ver si vamos llevando a las empresas, ¿no? Con ayuditas y con cosas en planes a largo plazo, ¿no? Tony ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que está muy interesante, que es la de grandes empresas que están diciendo que si te quieres sumar a mi ecosistema de proveedores, te tienes que sumar a este carro, si no te quedas fuera, ¿no? Eso puede ser otra palanca de cambio, ¿no? Y mi pregunta entonces es si y vamos con todas esas vamos a llegar o viene el cataclismo y no llegamos. Bueno, yo creo que, o sea, yo creo que esta, bueno, es una transición, o sea, no es un cambio del día a la noche. Por lo tanto, Obvio. al ser algo progresivo, no, yo no creo en ese tipo de cataclismo, ¿sabes? O sea, que yo creo perfectamente que va a ser una transición que la vamos a vivir, que con la edad que tenemos, que somos muy jóvenes todos, lo vamos a ver, ¿vale? Te lo Y por lo agradecemos, tanto, Conchi, te agradecemos ese comentario. ¿ves? Qué bien. Y que por lo tanto nos vamos a ir, igual que nos hemos ido acostumbrando a ver los tejados con placas solares, ¿no? Vamos a irnos acostumbrando a este tipo de sistemas donde seamos nuestros propios generadores y consumidores. O Muy sea bien. o sea, yo no creo que la electricidad, o sea, yo esto no lo creo, nunca lo he creído. Yo discrepo. Bueno, no sé si habéis visto todo el mundo Don't Look Up, ¿vale? Una película que Sí, han sí. puesto tanta expectativa en la película, porque tú la ves y tú dices, bueno, está entretenida, Bueno, pero bueno, está tampoco entretenida, sí. esto no es tampoco. Pero es muy curioso porque escuchando el otro día el podcast que ya recomendé en su día, Coffee Break, del que me surge a mí la idea de crear un podcast sobre tecnología IoT y tal, ellos estuvieron comentando, ellos comentan en profundidad, en muchísima profundidad todas las cosas, ¿vale? Entonces, hablando de Don't Look Up, hay una chica, una señora científica que es la asesora científica de la película. Esta película no va sobre la pandemia. Yo en principio pensaba que era de la pandemia. Esta película va sobre el cambio climático, porque esta película se rueda, o prácticamente se termina de rodar, quizá el montaje haya sido después, antes de la pandemia, ¿vale? Entonces, realmente va sobre la polémica del cambio climático. Y esta asesora científica decía, hombre, el recurso de que sea un cometa, y aquí hago un poco de spoiler, bueno, yo creo que todo el mundo... Vale. Y haya gente... Bueno, Bueno, atención, si vas a hacer spoiler, señálalo. Atención, spoiler. Spoiler, para aquí el Spoiler, vídeo, si spoiler. no quieres saber nada. Darle 5 minutos que no va a tardar nada. Dentro de 5 minutos lo adelantamos. Vuelves. Dice, hombre, si el recurso cinematográfico de comparar el cambio climático con un cometa, cuando el cometa lo está todo el mundo viendo allí y que la gente haya negacionistas del cometa, no es creíble. Esta misma mujer, cuando ha sido entrevistada después de la pandemia, ha dicho, ahora me lo creo. Ahora me creo que teniendo un cometa en el horizonte haya gente negacionista de lo que está viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que el cambio climático va a ocurrir. Lo que pasa es que esto no es un todo o nada. Es decir, al final los 2 grados subirán y habrá deshielo y habrá inundaciones y habrá pues muy malas consecuencias. Lo único que pasa es que esto es progresivo. Sabéis que la temperatura y esto es todo muy suave. Sube muy suave, se estabiliza muy suave y baja muy suave y se está jugando con un montón de cosas y se está hablando de clima y se está hablando de un montón de cosas. Yo creo que ocurrirán las catástrofes, nos pillará con el pie cambiado todavía a mitad del cambio de lo que sea y habrá la catástrofe que haya que Yo introduciría un matiz que eso no va a destruir ni comentó el antes. planeta ni la humanidad, pero que lo vamos a pasar chungos. Sí, yo introduciría seguro. un matiz que comentó antes Tony, que me gustó mucho. De hecho, lo anoté porque creo que puede ser un poco una de las grandes frases del capítulo de hoy, ¿no? Que es que el consumo más racional que se puede hacer es el que no se hace. Que no se hace. Yo escuché hace poco a un experto hablando que comentaba que se está poniendo mucha esperanza en la energía de fusión, ¿no? Que parece que estamos ahí, a la vuelta de la esquina de tenerla. A la vuelta de la esquina estamos hablando que nosotros la vamos a ver.
eso es la vuelta de la esquina en términos Porque somos jóvenes. humanos. En producción no la veremos. Bueno, Lo este más hombre seguro es que no. al Bueno, menos depende era de lo que tú optimista. pienses de mí, claro, si piensas de 120 Bueno, años, sí. Este hombre era optimista y decía que él esperaba verla, ¿no? Y el hombre tendría 60 o así, o sea que no sé, quizá tampoco. Entonces, pero a lo que voy es que él decía que independientemente de que consigamos mañana una energía 100% limpia y seamos capaces de cortar de raíz todas las emisiones de efecto invernadero, eso no implica que vaya a haber un descenso de la temperatura, porque toda la energía que se consume al final se transforma también en calor. Y aún teniendo mañana un descenso a cero de las emisiones, si sigue el consumo masivo de energía progresando como hasta ahora, en cuestión de pocos siglos, 3, 4 siglos máximo, la temperatura del planeta sería inhabitable solo por el hecho del consumo de energía que se lleva a cabo. Es decir, que el cambio de hábito en el consumo está claro que es la piedra angular del cambio de modelo energético que necesitamos si queremos la supervivencia, como bien decíamos, no nuestra. O sea, no del planeta, ¿no? que va a seguir así, sino nuestra. Hombre, yo no soy tan negativo como eso, ¿eh? Yo creo que lo superaremos, pero esto no va a ser Bruce Willis que coge un cohete y desvía el asteroide, el pez blusco. Esto no va a ser así. O sea, esto, desgraciadamente, creo que no va a ser así. También es verdad, pero también esos hábitos de uso es lo que tú acabas de decir. O sea, al final, cada ciudadano tiene que hacer ese aporte. Yo se lo comentaba el otro día a Conchi. Yo, el sistema que he puesto en mi casa para ahorro energético, el mejor que he puesto, es una pantalla que me decía cuánto estaba gastando en cada momento. Una pantalla inalámbrica de esa, de 40 euros en el Leroy Merlin. Leroy Merlin y cerveza 1906. Patrocinan este... Y Zoom, que nos ha extendido el tiempo. Zoom, exactamente. Y Zoom, que nos que quiere. nos hace gracia, que nos da 40 minutos más hoy. Entonces, al final tú dices, la mejor forma de saber cómo aportas a todo esto es teniendo ese conocimiento. Y ese conocimiento, que ahora mismo la única forma que yo sepa es comprarte una pantallita inalámbrica que te da el consumo que tienes en cada momento, eso te hace ver, en cada momento eres consciente, la pones en tu salón, la pones encima de la mesa y en todo momento sabes lo que estás consumiendo. Y eso hoy en día, al precio que tenemos la electricidad, nos hace entrar en conciencia rápidamente. También es verdad que esto te lo debería proveer tu distribuidor de electricidad. Tu contador ya debería tener una pantalla dentro de casa. La tienes fuera, ¿eh? Fuera tú entras y tienes unos botoncitos y lo puedes tocar. Y tiene unas cuantas cosas. Está prohibido, creo, tocarlo, ¿no? Pero bueno, puedes abrirlo y puedes... No hacer Mientras que no nada, manipules. es todo visualización. Entonces, Quizás sería muy bueno, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, la solución de problemas tan globales como estos requiere coordinación global y no creo que a base de disciplina individual se pueda afrontar cambios globales como lo que necesitan aquí. Pero sí que estoy contigo, Juan, en una cosa, y es que cuando uno hace el ejercicio, cuando uno hace su deber y hace su ejercicio individual y lo hace de manera consciente para tomar conciencia de ello, se vuelve de alguna manera también más demandante con que haya soluciones globales. Y entonces es lo mismo que si... Claro, lo mismo que sacamos las basuras y las cogemos y las separamos, ¿de acuerdo? Como ejercicio individual, pero por supuesto que la basura del planeta no se soluciona con que tú dividas en 3 contenedores distintos la basura. Ahora bien, cuando tú estás haciendo ese ejercicio y estás viendo que gobiernos o empresas no lo están haciendo, yo estoy haciendo mi papel. Tú te haces más partícipe de lo que es una demanda global. Así que la toma de conciencia yo súper bien, la verdad es que sí. Es un poco la historia de la factura fantasma que se habla siempre, ¿no? Cuando tu empresa yo no sé si a vosotros lo hacen, te da tu factura de tu móvil de empresa y tú no has pagado nada, pero tú dices, oye, que tu línea cuesta tanto. O lo que se habló en sanidad de dar la factura fantasma con la visita al médico y tal. Es que la gente se va a sentir violentada, tío. Es que tú tienes que saber lo que cuestan las cosas. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que ya se hizo hace unos pocos años, además, la digitalización de todos los contadores. Pues a esos contadores les falta tener la pantalla dentro. Es lo que todo el mundo necesitamos. Vamos, a nivel consumidor, claro, esto a nivel muy pequeñito, ¿no? Pero está claro de que es un tema de concienciación, ¿vale? Tanto a nivel individual
como a nivel empresa y grandes consumidores y tal, pero era un poco lo que comentaba al principio, es que, y lo que tú comentabas, Juanma, o sea, simplemente midiendo y sabiendo lo que consume, ya puedes reducir, ¿vale? Porque sabes dónde se te va, hay mucha energía que se va en edificios, por ejemplo, que está malgastada totalmente, que se está haciendo un consumo abusivo. Pues igual empezar, en vez de estos sistemas que quizás parecen tan complejos, ¿no? Quizás empezar por consumir lo que necesitas y no más, pues ahí ya es dar un paso gigante. Yo lo veo de esta manera. Ahí aparte es lo que siempre se ha dicho, lo que no se mide no se puede entender ni se puede corregir. Por tanto, es evidente que es lo primero. Entonces, y un poco corrigiendo lo que decías por el tema conspiranorio y sí qué va a pasar y no. A ver, yo tengo mis reticencias y pese a que a mí me gustaría pensar de forma optimista, pienso que vamos un poco ya derrapando y bastante tarde con muchas cosas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo el cambio que significaría seguramente llegar a unos niveles buenos, significa hacer un cambio tan profundo en toda la sociedad, porque como bien habéis dicho, son cambios de hábitos de consumo, no solo energético, sino cambio de consumo a nivel individual de cómo consumimos nuestro día a día. Porque toda la energía que se consume para todos los desperdicios que hacemos también es un cambio. Todos esos plásticos que no se pueden reciclar, que necesitan mucha energía para reciclarlos, incluso para reciclarlos o para producirlos. Hay que hacer un cambio muy profundo de cómo funcionamos, de cómo es nuestra vida. Eso para empezar. Segundo, a nivel de generación de energía, hacer el cambio radical de poder llegar a conseguir toda la producción con renovables, mete un ruido, una variante dentro de la ecuación que es la inestabilidad o la seguridad de la red. No nos olvidemos, una cosa es cómo generamos energía y otra cómo es de estable y cómo es de segura esa energía para que todos sigamos funcionando. Porque el hecho que sea estable la red al final, para que funcione, tiene que estar a una frecuencia y un voltaje. Como aquello se desvíe, se va todo al carajo. Y levantar toda una red de un país que está interconectado con otros países puede ser el descalabro. ¿Vale? Entonces, el hecho de meter muchas renovables porque reducimos la emisión de CO2 nos pone una X enorme en el nivel de desviaciones y de peligrosidad. Entonces, claro, si yo quiero hacer un reset total de todas las de combustibles fósiles, incluso como se habla del gas o nucleares, que ahora Europa está tirando un poco atrás en estas dos últimas, significa meter mucha inestabilidad en la red. Por tanto, no sabemos si la cosa va a funcionar. Y es lo que os digo, el tener un fallo en una red, como hubo un tiempo en Francia que cayó una parte, levantarlo luego, o como hubo un tiempo hace, no sé si fue el verano pasado, en las islas, no sé si fue en Canarias o Mallorca, que cayó allí, que están un poco aislados, cayó y estuvieron un montón de horas para levantar la red de una parte. Por tanto, imaginaos ese impacto en Francia, en Italia, que estamos interconectados todos los países, empieza a caer y podemos tener un follón terrible. Al final, la red de distribución eléctrica es la máquina creada por el humano más grande del mundo. ¿De acuerdo? O sea, tener un fallo en esta máquina puede ser que a lo mejor no se pueda levantar en algún momento. Que es mi percepción un poco apocalíptica, ¿eh? Pero para que entendáis que todo esto, al final, que sí, que está muy bien, pero que hay ciertos problemas en las propias tecnologías y en las propias renovables que puede hacer complicada la operativa. Por eso ahora Europa está viendo que las nucleares, pues bueno, las nucleares y la gas las podemos incluir como dentro del paquete de que las que se pueden quedar. ¿Por qué? Porque las nucleares, pese a que sabemos que puede ser un problema enorme, sobre todo los residuos que hay, ya están funcionando. Si son seguras, pues oye, a lo mejor hay que alargarlas un poquito más. Sí, hombre, yo os aconsejo la cuenta de Twitter de Operador Nuclear y él tiene un montón de artículos muy interesantes y de hitos muy interesantes sobre cómo funcionan de verdad,
sobre todo las centrales nucleares de nueva generación. Y un cómo- libro también interesante. Sí, el tío es muy bueno. Es operador nuclear, de hecho. Bueno, de hecho, él promulga eso, ¿no? Que Sí. la energía nuclear nos salvará del cambio climático. Sí, hombre, Es que- al final es un mix. O sea, al final tú no tienes una sola fuente, ¿no? Cuando No. tú lo lees a él, no hay una sola solución. Bueno, yo añadiría ahí un corolario, ¿no? Que sería sí, pero la difusión. Exacto, también. Pero la la, de- Yo pero pondría, la yo pondría otro, yo pondría decisión- otro. pero al Sí, final pero todo- no, sí, pero no final- al lado de mi calle. ¿Sabes? Eso le pondría yo. a los ¿Quién se pueblos- quiere ir a vivir a a una... ¿Quién los se quiere vivir en una pueblos ciudad que donde le hay una central ofrecen la nuclear? energía nuclear suele salir para adelante, ¿eh? Porque suele traer bastante dinero al pueblo. Y la energía y el tratamiento de residuos hoy en día nucleares, de residuos, está más que estudiado. Es decir, Sí, vete a Huelva, a los fosfoyesos. pero eso no es energía nuclear. No, es radiactivo. Pero eso no es energía Estamos nuclear. Yo soy No, de pero es Huelva. radiactivo. Pero yo soy de Huelva y eso eso es un volcado de subproductos químicos que se dejó hacer libremente allí que no tiene nada que ver con la energía nuclear. Absolutamente nada que ver, ¿eh? No hay central nuclear en Huelva. O sea que... No, correcto. Entonces, muy interesante lo que estamos comentando porque además yo creo que un poco todo es... Yo creo que nos toca a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es algo muy curioso, ¿no? Porque la energía a todo el mundo nos ha empezado a preocupar tanto. Yo creo que hay mucho más conciencia ciudadana en este sentido que en otros aspectos, ¿no? La energía y cambio climático. Quizás antes energía que cambio climático, no sé por qué. Quizás la energía lo tenemos un poco más a mano y el cambio climático estamos acostumbrados a escuchar la queja, ¿no? Me da la sensación a mí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa muy curiosa, que es lo que estabais diciendo al principio, y ahora lo estaba diciendo Tony también, que aquí lo importante es la anticipación, o sea, es la predicción, porque esto es una red que tú tienes que predecir qué va a ocurrir, tú no puedes ir por detrás de lo que va a ocurrir, y un poco a lo mejor el sentido de la microgrid sea ese, ¿no? Poder aislar sistemas y decir, el problema lo tienes tú, te aíslo, y cuando soluciones tu problema te dejo conectarte de nuevo. Quizá un poco sea ese sentido, ¿no? Pero es muy curioso toda esa predicción y toda esa analítica de datos que hace falta hacer, ese almacenamiento, tanto de uso de hogares como de la eficiencia de los hogares, la producción posible que puede haber y todo, para poder manejar un sistema con esa complejidad, ¿no? Me parece, la verdad, una tarea encomiable, tremenda, ¿no? Desde luego. Sí, roza la ciencia ficción, ¿no? Ya si lo unes con aquello que comentábamos del Destination Earth, ¿no? El proyecto un poco bandera también de la Unión Europea, ¿no? En el que quieren hacer un gemelo digital de la Tierra. Vale, sí. Que pusiste Multiescala. en Telegram, Sí. ¿no? Sí. Un poco con esa idea, ¿no? Con ser capaces de predecir las cosas antes de que ocurran y reaccionar. Y me parece muy aplicable a lo que comentaba Conchi al principio, ¿no? Y también Tony, ¿no? Con respecto a, yo sé cómo se va a comportar pues, mi producción de energía y me adapto mis redes y mis consumos, etcétera, a eso, ¿no? O sea que, bueno, suena a ciencia ficción, pero bueno, quién sabe, la tecnología no deja de sorprendernos, ¿no? Y que la Hombre, tecnología todavía tiene que avanzar en todos los sentidos, o sea, que avanzará sí, en sistemas de pero es difícil almacenamiento. porque tú imagínate que incluso, aunque fuésemos a centrales nucleares de fisión, imagínate que dice la Comunidad Europea por centrarnos en nuestro ambiente. No, venga, sí, vamos a empezar a construirla. Es que eso cuesta una pasta. Y además tarda unos años. O sea, tú no construyes una central nuclear en 2 años. O sea, pues, eso son bueno, las 10 de fusión años o se pueden 12. construir y diseñar y construir más rápido, pero las de Ahora la fisión... habían pequeñito, ¿no? Incluso, ¿no? Había algunas Bueno, más sí, potentes. los modelos nuevos, digamos, que se están empezando a pilotar en algunos sitios, además funcionan con los residuos radioactivos precisamente de centrales antiguas, digamos, Sí, que no aprovechan bien. Claro, que no aprovechan bien el combustible y entonces se está intentando, digamos, pilotar eso, ¿no? Que las nuevas centrales sean capaces de funcionar con residuos de otras. De manera que, bueno, se le da una segunda vida a ese residuo que en principio iba a un vertedero pues para la eternidad, ¿no? Casi. Y al mismo tiempo, pues, bueno,
fomentar una energía que en este caso por lo menos no emite gases de efecto invernadero que favorezcan el calentamiento global, ¿no? Yo prefiero llamarlo calentamiento global antes que cambio climático. Es un eufemismo que se inventaron, ¿no?, en los años 60 los americanos. Pero, no sé, yo creo que ahí también se va tarde, porque tú ahora mismo tampoco es muy difícil ahora ponerte a construir ahí a casco porro centrales nucleares. Primero por la polémica que acaba de decir Félix, esa polémica existe. O sea, Claro, está ahí. O sea, eso todo el mundo tiene Desde miedo, luego. vamos. Y ya os digo que nosotros, con Chillo, que somos de Huelva, tú tienes las empresas allá al lado y no quieres tenerlas. Y Está claro. sin embargo, eso es lo que le da de comer a gran parte de la ciudad, ¿no? Pues una central nuclear, lo mismo. Tú dices, sí, sí, está muy bien, pero tú la quieres estar viendo allí y nunca hay un problema, ¿vale? Pero ¿y si lo hay? ¿No prefieres tener al lado Sí. un centro de distribución Una granja, de una macro Amazon, granja. un centro de distribución de Amazon? No lo sé. Entonces, yo creo que es muy difícil ahora volver a dar marcha atrás y decir, ahora apostamos por la nuclear, porque hay que construirlas, ¿sabes? No sé, yo por eso no soy, creo que nos pillará el toro. Un cacho por lo menos. Un refilón, un revolcón nos va a dar el toro. Algún susto nos dará. Algún susto nos dará. Yo creo que dará muchas vueltas, ¿eh? Yo creo que todo esto, aunque hay muchas tecnologías por ver. Y luego hay otra parte muy interesante que es todas las tecnologías para captar lo que son los gases de efecto invernadero. Para lo que hace toda la parte de destruir esos gases. El secuestro de CO2, sí. Exactamente. Todo eso de poder coger ese CO2 del ambiente y destruirlo o reconvertirlo en otra cosa, pues también hay muchas tecnologías que se están empezando a interesar. Y hay grandes empresas como hay los data centers dentro de su idea de ser emisiones cero o que sean emisiones neutras, buscan no solo la generación propia, sino tener estos sistemas propios. Es decir, lo que yo estoy generando, tengo un equipo que me lo va a compensar. Incluso va a destruir más carbono, más emisiones de carbono de la que yo estoy produciendo, para poderlo vender también, que es otra de las cosas que se pueden llegar a hacer en alguna pelea, todo el tema de las emisiones de carbono y demás. Entonces, bueno, esta es otra tecnología que aún está muy verde, está en un estado muy inicial, pero que también nos puede ayudar a hacer un cambio sustancial. Entonces, sí que es verdad, como Concha, aún hay tecnologías que tienen que venir, incluso nuevas renovables que pueden estar ligadas pues temas maremotrices y con turbinas en medio del mar que han estado probando. Entonces, hay muchas cosas que tienen que venir que nos puede ayudar a dar un paso adelante, pero aún así aún queda un camino, yo creo, muy largo, y para el 2050 no está tan lejos. No, en absoluto. En absoluto. No está tan lejos ya, ¿eh? El 2050 está ahí, sí, sí. Yo lo he pensado también muchas veces. Pasa el tiempo muy rápido. Sí, sí. Pero... No sé, es que me parece todo, y además luego aquí mezclamos ahora toda la parte de intereses económicos, de países productores, de empresas y tal, y la cosa todavía se pone peor. Claro, dile a países como Polonia que dejen de usar el carbón. Te dice, es que es el 90% de mi producción eléctrica. Sí. ¿Qué hago? Sí, tienen una dependencia brutal. No sé si llega al 90, pero muy alta, altísima. Pero tendrán las minas muy a mano, ¿no? Me imagino. Sí, tienen una producción propia muy grande y le pasa a Ucrania también, ¿eh? Ahora que está muy en boga precisamente. Ellos dependen muchísimo de la producción energética de carbón, por ejemplo, ¿no? Alemania hasta hace poco también muchísimo. Lo que pasa que, bueno, Alemania ha ido cambiando un poco el modelo y ha cerrado macro minas que tenía también de carbón incluso, ¿no? Pero hay muchísimos países a los que de la noche a la mañana tú no le puedes decir deja de usar tal combustible porque separa el país. Países emergentes que ahora tienen mucho gasto energético porque claro, están ahí entran a decirle, no, dejar de crecer, claro, que ahora nos toca. ese es el componente ético, ¿no? Ese es ese componente ético que muchas veces tampoco tenemos en cuenta, ¿no? Nosotros hemos hecho un despilfarro en los últimos 150 años brutal, a costa muchas veces de esos países precisamente, y ahora aquellos que empiezan a asomar un poco, ¿no? La cabeza y a levantar la vista, le dicen, no, tú no hagas eso,
No puedes. No No puedes puedes, hacer que lo que... tenemos que salvar el planeta que yo he destruido, Sí, lo Sí, tenemos pero que un salvar a poco, un costa de muerte. poco también son las vías que comentaba, y no solamente cambiar cómo se produce la energía, sino también cómo se consume, ¿no? Entonces, al final tú dices, bueno, esa otra vía también es muy importante, cómo se consume y qué es lo que no hace falta consumir, ¿no? O incluso el deslastre ese, como dice Conchi, ¿no? El desconectar cosas en momentos determinados, ¿no? A nivel, o sea, ya como algo habitual, que estén las calles apagadas, yo qué sé, ¿sabes? Cosas de ese estilo. bueno, recuerdo una conversación sobre IoT precisamente hace ya un par de años quizá contigo, ¿no, Juanma? En el que hablábamos precisamente de eso, ¿no? Mm. De que el IoT podía ayudar mucho a este tipo de tareas, ¿no? Es decir, bueno, pues si tengo dispositivos que a nivel Edge son capaces, o incluso no más abajo, son capaces de tomar decisiones inteligentes para hacer este tipo de ahorros energéticos, seguramente va a tener mucho que decir Ujú, IoT ahí, ¿no? Y el ujú. cómo gestionamos todo lo que ese IoT produce, ¿no? A nivel de datos y demás, que es otro gran reto, yo creo, en los próximos años. Toda esa adquisición de datos para precisamente apoyar a obtener Eso, cierta inteligencia, ¿no? En el uso eso va a ser un reto enorme, de la ser energía. capaz de manejar esa cantidad ingente de datos que genera IoT. Mm. Mm. Aquí, ostras, aquí la tecnología, yo creo que va a haber unas sinergias entre tecnologías que van a ser esenciales. O sea, IoT, 5G, aunque suene todo muy, muy de cuñado, pero es que es la verdad, toda la parte de datos, de inteligencia artificial, blockchain, porque la parte de certificación de energía, todo eso también va a ser importante. Va a haber aquí un cúmulo de energía, de tecnologías que ahora parecen muy nuevas, que cuando empiezan a surgir una detrás de otra, y quizá el 5G puede ser el detonante de esta caída de dominó, que yo creo que va a ayudar también mucho en todo lo que decís, en la parte de recolección de información, en la parte de tener computación más potente en local, de interconectar esa comunicación de una forma más rápida, con anchos de banda más grandes, para que ese flujo de información vaya a la velocidad de la luz, a la velocidad de la energía. ¿De acuerdo? Y se puede hacer ese control al instante de distancias mucho mayores, y tener mucho más información en el cual crear modelos para hacer previsiones, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto al final va a llegar a un momento que va a tener mucho sentido todo junto, y creo que hay mucha gente que ya lo está viendo, y falta ese detonante que dé fuego a la llama, ¿no? Y lo haga todo realidad. Entonces, yo creo que la tecnología, o sea, siempre lo digo, para mí la tecnología va a ser clave en, Ujú. en- Sí. en que todo esto pase. Esa digitalización que comentabas al principio. Así es. Muy bien. Hombre, Bueno, me parece un tema, yo creo que es interesantísimo. Además, socialmente yo creo que es muy importante todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuando uno escucha alguna vez transición energética, tampoco se imagina todas estas líneas de actuación y todas estas cosas, ¿no? Incluyendo incluso esos sistemas que nombrabas ahí un poco de refilón de eliminación de CO2 de la atmósfera, ¿no? Que, bueno, pues también es verdad, ¿no? O sea, si al final lo puedes quitar, pues ¿por qué no? ¿No? No sé, me parece muy, muy interesante, muy interesante. No sé si tenéis alguna cosa más, Conchi, Tony, algún hombre, no. pensamiento. A mí ese tipo de temas, peculiarmente me gusta mucho porque lleva mucha parte de tecnología además, que creo que es un poco desconocida, ¿no? Que no es conocida por mucha gente. Y segundo, porque también da pie a conversación y a discutirlo tipo cuñado. Entonces, entonces el tema de conversaciones la verdad es que me parece muy interesante, y saber la opinión de cada uno y tal me parece interesante. La charla de hoy me ha encantado. Yo no porque la haya dado yo, ¿no, Conchita? ¿El qué? No porque la haya dado yo. No, no, pero lo digo por eso, claro. Por A mí saber muchas opiniones. en un capítulo, cuando trajiste y cuando participó Marina, que dio el tema de la parte del coche eléctrico, porque claro, el coche eléctrico parece que viene un poco a chocar con todo esto.
Porque tú dices que el coche eléctrico, cuando lo enchufé yo un enchufe, que eso me gastaba 3.500 vatios, 4.000 vatios, yo qué energía tengo que tener. Y ella en ese capítulo explicaba cómo funcionaban las cargas de los coches, cómo estaba pensado que se iba a hacer, toda esa inteligencia que hay detrás. Eso no es una estufa de incandescente que tú enchufas y empiezas a gastar, ¿no? Eso tiene todo el sentido. Y ella nombraba una cosa que a mí me dejó. Y desde entonces lo pienso, ¿eh? Eh, ella, no sé cómo fue la frase, pero dije, bueno, es que estamos acostumbrados a tener electricidad todo el tiempo. Y un poco, te deja un poco Santo. frío, tú dices, ¿habrá momentos max en los que no tengamos electricidad durante ciertas horas y vayamos, no sé, por turno, o en tu tarifa eléctrica tú digas, yo no quiero electricidad de 5 a 8 de la tarde? No lo sé. O sea, no sé si llegará un momento que tengamos tarifas de ese estilo. Juan Maya, sí. La Sí. respuesta es sí. Sí. No, por eso lo de los hábitos va a ser muy importante. Y eso, esa frase de Marina está tirada con todo el sentido del mundo. Es una de las conversaciones que siempre tenemos nosotros cuando hablamos de estos temas. Ahora estamos acostumbrados a que yo puedo cargar el móvil cuando quiera y donde quiera. Va a llegar un momento en que no voy a poder. Porque una de dos, o el precio de la energía es muy grande o la generación no va a ser capaz de dar a toda la demanda que va a haber, por lo que hemos dicho de que es volátil y no es previsible la mayoría de las veces. Por tanto, sí que puede haber ocasiones en que yo como consumidor me voy a tener que adaptar a la energía que esté disponible. Y el hecho de que haya una escasez, ya sabemos lo que significa. Escasez significa precios elevados. No voy a poder, a lo mejor no voy a poder pagar la carga del móvil porque vale el kilovatio hora 5.000 euros en ese momento. Eso sí que no. Eso sí que no. Saldremos con las bombas a la calle. Pero, El Félix, coche vale, lavadora vale, el móvil no. pero Bueno, la bici estática y a cargarlo ahí, darle, ya no va a quedar No. otra. Sí, hombre, me voy a poner a hacer ejercicio. Sí, Ándame. pues sí. No, pero ahora, fuera coñas. Pero habrá algo así, ¿no? Puede que lleguemos Habrá. a tener limitadores variables en nuestros cuadros eléctricos y historias así, ¿no? Que diga, tú tienes una tarifa, igual que ahora tienes contratado, ¿no? Ahora tienes una tarifa de pico, de hora valla y tal, una tarifa de máximo, ¿no? Que tengas un propio limitador en tu casa donde la compañía te diga, te bajo a 1.000. Y tú tienes 1.000, a partir de 1.000 te corto. Elige lo que tú quieras, puedes cargar el móvil, pero a ver el resto de cosas que tienes que, ¿no? Pero no puedes freír el huevo para cenar. No puedes freír huevos, ese día mayonesa y picos. Sí. No, exactamente, sí, pero lo va a ver. Y lo pueden, en principio, con los smart meters que hay ahora se puede hacer por franjas, tú puedes limitar la potencia contratada, la puedes limitar. Y ellos te pueden poner diferentes tarifas y diferentes periodos. Es programable remotamente. Y te lo cambian. Ahora cuando tú vas no tienes que cambiar el ICP, ni tienes que cambiar nada. Claro. Te descargan el nuevo máximo y se acabó. O sea que de poder se puede llegar a hacer y se va a hacer. Y un poco también ligado con el tema del vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico que parecía que era la salvación, puede ser la salvación, pero no con el dimensionamiento de vehículos que tenemos ahora tampoco. Y el hecho de que no todos vamos a poder cargar los vehículos al mismo tiempo, por lo que decía, vamos, al final, si todos nos ponemos a cargar por la noche, que es cuando es más barato, y enchufamos nuestro coche, aunque sea 1,1 kilovatios por la cantidad de coches que hay, que en cada casa hay 2 o 3 coches, imaginaos los picos que puede haber de demanda de potencia. Entonces, eso es otra de las cosas que al final el vehículo eléctrico sí puede ser una parte, pero no es la panacea para cambiar todos los coches, ni todo el parque de vehículos que hay ahora por el equivalente en vehículos eléctricos. Es inasumible. Y luego hay que pensar que al final los vehículos que tenemos particulares, pero si no recordar, es el 12% de las emisiones de todo el transporte en general. O sea, hay que pensar El transporte, barcos, no solamente de ingeniería, sino del transporte. Del transporte. Y además el transporte en general, no sé si es el 40% o más, no, un 60%, a lo mejor estoy haciendo barbaridad ahora mismo porque no lo tengo, pero de todas las emisiones de CO2 que hay en el mundo. O sea, que realmente lo que es el sector de transporte es de los que más emiten. Entonces, aviones, barcos, camiones, son los grandes contaminadores que hay. Entonces, todo ese parque también hay que cambiarlo. Claro, eso también tiene unos hándicaps que sean eléctricos. Sí. Ya hay por ahí un barco experimento de avión eléctrico, ¿eh? Claro, pero que haga todos esos kilómetros. Un poco de yuyu. De ahí es que también el hidrógeno
sea Sí. la alternativa, o combustibles, que hay biocombustibles que también están sacando, que además se pueden reutilizar incluso en los vehículos actuales. Pero claro, tampoco no podemos tirar los coches que hay ahora. Es decir, todo, ¿qué hacemos con todos esos residuos? Volvemos a lo mismo. Esa economía circular, esos residuos que hay que gastar otra energía para poderlos reciclar o no, o chatarrarlos. ¿Qué hacemos con todos esos residuos? Hay que, o sea, todo el tema de transición energética y el cambio climático es un cambio, es una transformación que realmente, como decías al final, Juanma, sí que tienes razón, es una transformación a muchos niveles, a niveles sociales, a niveles económicos, a niveles productivos, a niveles de consumo. Y hace falta acabar de entender de que una pieza puede ser una parte, pero el puzzle es mucho más grande, y aquello te puede afectar. Si esto lo potencias mucho, puede ser que te esté perjudicando en otras cosas. Y hay que tener esa visión macro, que cuesta mucho verla, sinceramente, porque cuesta mucho verla. Y hay que intentar tener esa perspectiva de macro de lo que significa la transición energética y el cambio climático o el calentamiento global que estamos sufriendo. La verdad es que me parece, no sé, es un tema, yo creo que podríamos estar horas hablando. Horas. Y sacando ideas, ¿eh? Pero hay ideas que habría que irla apuntando, Tony, porque hay ideas que si se pudiese patentar solamente el título Bueno, de la aquí han idea, quedado grabadas al menos. Ya las tenemos para recordar. Muy bien, pues no sé si tenéis algún comentario más, queréis. Yo creo que ha sido bastante completo, muy instructivo. Si esto luego en nuestro chat le damos alguna vuelta más, nos sale una segunda parte. Seguro. Tengo para hacer una serie de capítulos, seguro. Muy bien. Pues, ¿os parece entonces si vamos cerrando? ¿Qué os ha parecido? Claro. Rafa, ¿qué te ha parecido? Primera experiencia. Bueno, muy corto, ¿no? No sé cuánto llevamos, pero no me he sentido muy a Casi 2 gusto. horas, ¿eh? Claro. Sí, pues eso es buena señal, entonces se me ha hecho cortito. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien con todos vosotros, con las charlas, súper interesantes, y nada, chavales, mirad arriba. Muy bueno. Félix, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, me quedo con una... Me despido con una visión mucho más optimista de la que tenía cuando entré Sí. en la reunión, ¿de acuerdo? Porque sí que cuando observo todos esos grandes retos que requieren soluciones globales, como ha sido acabar con el hambre en el mundo, tener igualdad real, social y efectiva, ¿no? Todos esos grandes cambios que requieren grandes coordinaciones globales, estamos pinchando en todo, ¿sabes? Pero parece ser que sí que hay una serie de activadores puestos aquí en marcha para que al menos la transición energética pues, sea una realidad pronto. No los conocía y vamos, muy agradecido a Tony y a Conchi y a Tony que nos lo están presentando. Me quedo con ese mix, con ese combo de acciones que están en marcha. Y bueno, gracias. Ahí tenemos un finito de esperanza también. Es verdad que hay mucha tecnología que ya existe. O sea, también mucho de lo que se está haciendo son tecnologías que ya existen y se están aplicando ahora para esto. Queda mucha tecnología por inventar también. A mí me alegra que tú vienes un poco más optimista. Yo no lo soy mucho. No soy catastrofista. O sea, esto no va a ser como la película aquella colapsista. No me acuerdo de la película de 2020, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Creo que tampoco va a ser así. Eres un optimista informado, ¿no, Juan? Exactamente. Bueno, no lo sé. Comedido. No lo sé. Es que hay muchos intereses, incluso en cataclismos, gente que gana dinero. Entonces. A después, Pero ¿no? yo creo que saldremos adelante. No sé si lo veremos nosotros o nos cogerá la ola, nunca mejor dicho. Muy bien, pues Conchi y Tony, muchísimas gracias, la verdad que interesante. A vosotros porque siempre se aprenden cosas nuevas en este tipo de charlas, aunque la hayamos dirigido hoy un poco Tony y yo, pero igualmente se aprende muchísimo. Muy bien. Encantado. Pues Encantado. chicos, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos veremos en el próximo. Ahora Gracias. A cenar y Sí. a beber un poco. Exactamente. Cuídalo mucho. Venga, Adiós. un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.